Bueno, pues después de la saga Bond, pues Jade Salman, pues ya digo, quedó en la ruina, estaba muy tocado y con el paso de los años pues tampoco hizo mucho más así impresionante. Lo más destacable pues podría ser Nijinsky del año 80, que trataba sobre la vida de uno de los mejores bailarines de todos los tiempos. Y bueno, pues tampoco tuvo una gran taquilla, tampoco tuvo una gran crítica, pero bueno, dentro de su filmografía pues podría ser de las más destacables. Y la otra que se suele destacar es El tiempo de los gitanos del año 88, aunque tampoco participó demasiado. Lo único que hizo fue principalmente conseguir los $100.000 que faltaban para completar el presupuesto. Intentó conseguir distribuidora, luego no pudo con ello, acabó derivando en otra persona, o sea que no hizo tampoco ya mucho de productor. Y es destacable porque consiguió, por ejemplo, el premio al mejor director en el Festival de Cannes, pero la taquilla ya digo que tampoco hizo una gran taquilla, más que otra cosa funcionó de cara a la crítica, y es una historia peculiar porque trata de un gitano rumano que tiene poderes telequinésicos. O sea, original por lo menos es. Vamos con la 10ª y última pregunta del concurso. ¿Quién sugirió a Cavi que invitara a Harry a la premiere de Solo para sus ojos? A. Dana Broccoli. B. Michael G. Wilson. C. Topol. O D. Carol Bouquet. Vamos, ahí tenéis las opciones. Venga, vamos con la A. Dana Broccoli, 3 votos. B. Michael G. Wilson, 2 votos. C. Topol, 2 votos. Y D. Carol Bouquet, 1 voto. Bueno, pues también puede ocurrir de todo, muchas variedad de opiniones. Aquí no ve los extras nadie. Pero lo dicen en el making of de Solo para sus ojos. Bueno, pues la respuesta correcta es Topol. Topol, el actor de esta película que interpreta a Milos Columbo, es el que sugirió que, oye, ya que es el 20 aniversario de la saga, pues oye, ¿por qué no haces las paces con tu compañero? Le invitas a la premier. Jade Salman, pues lo aceptó de buena manera, porque ya, pues ya no se lleva, ya había pasado mucho tiempo desde la última película, y le vino muy bien para recuperarse de la depresión que estaba pasando en aquel entonces por el fallecimiento de su mujer. Acaba de fallecer recientemente por cáncer y de hecho incluso llevó, como veis, a 2 de sus 3 hijos. Llevó a Steve y a Hillary. Entonces le vino bastante bien el ir a esa premier. Pero es que le estaba pasando muy mal aquel entonces porque acaba de fallecer Jacqueline un par de años atrás por cáncer y él dice que pasó a ser otra persona, ¿no? Él estaba enamoradísimo de su mujer, lo pasó muy mal y es que había volcado muchos esfuerzos económicos en que superase el cáncer y no hubo manera, ¿no? Incluso trató con el coronel Charles Russo, que era un militar americano que había ayudado en las películas de James Bond con temas de militares, ¿no? Conseguir barcos, aviones, gadgets que aparecen en Operación Trueno y otras películas. Le consiguió medicamentos de Estados Unidos para la mujer, trató también con chamanes, gurús y ese tipo de charlatanes para que superara la enfermedad. No hubo manera, entonces fue una pérdida muy dolorosa. Y luego también, años después, en el año 91, pues tuvo también la pérdida de uno de sus hijos, de Christopher. Entonces ahí tuvo también otro bajón. Y luego, bueno, pues él ya fallecería en el año 94 a la edad de 78 años. Y aquí hay que comentar que tuvo un funeral pues mucho más sencillito, con mucha menos gente, que el que tuvo 2 años más tarde, en el 96, Cavi Broccoli. Y ahí viene también un poco la diferencia que comento entre los dos. Al de Cavi Broccoli asistió todo Hollywood, todos los que habían trabajado con él, incluso gente que era de bajo calibre, vamos a decir, claquetistas, limpiadores, secretarias, porque se había llevado bien con todo el mundo y a todo el mundo le había tratado bien, se conocían los nombres de todo el mundo, y a Jade Salman no, porque además había estado fuera del negocio casi, o sea, había hecho cosas muy sencillitas, no había hecho tantas cosas como Cavi Broccoli. Entonces, para que veáis un poco la diferencia entre un productor y otro, se notó en el funeral. Y bueno, pues para terminar, vamos a ver los rasgos de Jade Salman, para que veamos un poco lo peculiar que es. Era muy extravagante en la forma de vestir. Por ejemplo, solo vestía de un solo color muchas veces. Aquí lo vemos entero de rojo. Chaqueta roja, camisa roja, cinturón rojo, pantalón rojo, calcetines rojos y zapatos rojos. Y así iba muchas veces a la oficina. O sea, era un showman en su forma de vestir, en colores chillones. O sea, rojo chillón, amarillo chillón, verde chillón. Era una cosa escandalosa, pero a él le gustaba. Y muchas veces así, ¿no? Irascible, lo que comentaba antes, se cabreaba a la mínima contigo, un cabreo del copón, pero sin embargo 2 horas después venía tan pancho y tú seguías con el cabreo porque te había montado una del copón. Era así,
Pasó, por ejemplo, en Icres. En Icres se cabreó con Ken Adam, con el director de la película, porque había montado un decorado de la oficina del MI5 que a él no le convencía porque era muy modesto, pero que es que quedaba bien para esa película que hemos dicho que era espionaje realista, y él quería un MI5 pues como el MI6 de James Bond, algo épico. Y decían que no, es que no pega ni con cola porque es un espía más realista. Bueno, se marchó hecho una furia del plató, pegó un portazo, un cabrón, como 2 horas después vino y dio el visto bueno al decorado y tan tranquilo. Y estos alucinados porque se habían quedado con un mal cuerpo y este cambiaba de temperamento en cuestión de horas. Luego era muy exigente con todos, les exigía mucho el rendimiento, la eficacia, si no se enfadaba, te echaba broncas, y sobre todo con el tema de la comida. La comida era una cosa exagerada. Para lo pobre que había sido de joven, exigía con la comida como el que más. E incluso en los restaurantes de lujo que iban, devolvía la comida a la cocina en cuanto no estaba mínimamente a su gusto, ¿no? Era una cosa exageradísima, y el problema es, no solo ese, devolvían los platos de todos los que comían con él a la cocina, aunque ellos no quisieran. Y esto le molestó muchísimo, por ejemplo, a Gerd Fröh, a Lars Goldfinger, estaban todos comiendo, no, esto está malísimo, a la cocina. Y Gerd Fröh le dijo, no, está a mi gusto. No, a la cocina todo. Y devolvió todo a la cocina. Les molestaba mucho y les daba mucha vergüenza a los comensales que estaban comiendo con él. Tenía eso por costumbre y era muy raro que en un rodaje no lo hiciera un par de veces en los restaurantes de lujo en los que estaban. Le pasó también a Ian Fleming, por ejemplo, en Estambul, en el rodaje de Desde Rusia con Amor. Estaban todos comiendo, no, esto está muy mal, a devolverlo todo, a la cocina todo, que lo traigan otra vez. Una cosa exageradísima. Y el pobre Ian Fleming, pues ya que le habían devuelto el plato, oye, pues ya total, ¿me podéis traer una tortilla española? Y estaban en Estambul. Claro, se quedaron así, y Cavi Brócoli, para que veáis lo majo que es, no le importó meterse en la cocina casi media hora de reloj a explicarle al pobre cocinero turco cómo se hacía ese plato típico español, porque claro, no tenía ni idea de cómo se hacía. Luego era ambicioso, pues hasta límites increíbles, ya lo he comentado un poco antes. Para él James Bond era solo la base del imperio que quería construir, y el mejor ejemplo es lo que he dicho antes. Cuando estaba haciendo el casting de George Lazenby, estaba con 6 proyectos a la vez, terminando la batalla de Inglaterra, preparando lo de Nijinsky que he dicho antes del año 80, ya estaba preparándolo en el año 69, que si un musical de teatro, que si otra obra, leyendo guiones. En su despacho había montones de guiones sin hacer, estudiándolos a ver qué puedo hacer, invirtiendo en bolsa, invirtiendo en Technicolor, una auténtica locura, y se le fue de las manos y acabó en la ruina. Y luego era muy creativo, pero ya digo, lanzaba tantas ideas que la mayoría eran nefastas, estrafalarias, y solamente una de cada 10 eran realmente buenas. Ese era el problema que tenía esta persona, que las discutía todas, no sabe distinguir realmente cuáles eran las buenas, y se metían todos los fregados. O sea, aquí le vemos, por ejemplo, hablando con John Steers del departamento de efectos especiales. O sea, hablaba con guionistas, con productores, con actores, se metía en todos los líos dando sus ideas. Entonces era muy exagerado en ese sentido. Tenía buenas ideas, pero muy de vez en cuando. Y bueno, pues con esto he terminado esta charla, espero que os haya gustado y gracias por escuchar. Y bueno, pues vamos ahora con el concurso. ¿Quién ha acertado las 10 preguntas? 9, 8, 7... Oh, pues ya tenemos ganador. Bueno, pues aquí te llevas la postal de No Time to Die, que bueno, que tú ya la tenías, y la biografía de Sean Connery. Sí, y bueno, como tengo tanto el libro como la postal, los cedo a un segundo y al tercero para bueno, que ellos pues lo puedan disfrutar. A ver, ¿alguien acertó 6 preguntas? 5. Ah, pues mira, ahí tenéis, bueno, pues os voy a hacer un desempate, y el que quede ganador, pues se lo lleva, venga. Bueno, pregunta de desempate, que es esta de acercarse a una cifra. Hay que apuntar la cifra, y el que más se acerque a la cifra se lo lleva, por arriba o por abajo, Precio justo. ¿Cuántas veces Harry Vale. mandó a uno no va a pasar? ¿Cuánto costaron los zapatos de los...? No, es más fácil. Yo creo que eso es como se suele decir de... Tú tienes los zapatos y a solo te faltan los elefantes. Estás ahí al 50%. Bueno, a ver, la pregunta que voy a hacer se dice también en los documentales y tal, pero claro, es una cifra, entonces es complicado y por eso lo pongo, para que haya un poco de juego y desempatar de alguna manera. El que más acerca a la cifra por arriba o por abajo, gana. Si por ejemplo la cifra es 10, tú dices 1 y él dice 11,
Aunque se pase gana él porque es el que más hace. Como el precio justo, vamos. Se puede pasar. Pregunta de empate. ¿Cuánto pagó Harry Salman por los derechos cinematográficos de Bond en dólares? Entonces, pensadlo un poco. Bueno, ¿lo tenéis ya? Sí. Venga, ¿cuánto has puesto, Rocío? 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. 12. 12 millones de dólares. Bueno, pues la respuesta correcta es 50.000 dólares, por tanto gana Rocío porque está más cerca. Se lleva la biografía de Connery y la postal. Un aplauso. Claro, estamos hablando de otros tiempos, en los años 60, pues... Aún no era conocido. Ah, no era No conocido. valía lo que me costó luego. Y la pelea es millón. Y bueno, para terminar, ronda de preguntas, si queréis preguntarme algo sobre Harry Salman, todo lo que hemos comentado. Sobre Harry Palmer, hizo 3 películas, luego no siguió porque ya se metió en otros proyectos, porque era así de voluble, o porque, porque creo que tuvieron éxito. Sí, sí, tuvieron cierto éxito, ¿Y fue por su carácter que ya no siguió con eso? pero yo creo que fue por su carácter, porque era tan hiperactivo, estaba siempre a tantas cosas que derivó en... Pues la verdad es que, mira, eso no lo mira exactamente, no sé si fue igual, porque la tercera película, que creo que fue Funeral en Berlín, El cerebro de o El cerebro del millón de dólares, pues igual bajó mucho en taquilla y decidieron no hacer más, o igual Michael Caine no quería hacer más, ese dato, pues mira, la verdad es que no lo sé, pero igual fue también por eso, porque Harry Salman era tan hiperactivo que quería siempre hacer 1000 cosas y no se puede hacer más. El tema de esa tercera película es como un James Bond a la inversa. Es un general americano que quiere ir de Rusia. Pues fíjate, increíble. Venga, ¿más preguntas? Yo sí, era pregunta, ¿por qué él no hizo la saga de por sí solo? No sé, pero eso creo que me has comentado. La saga, bueno, no lo he comentado, es verdad. Él tenía O sea, ¿por qué sí. necesitaba a Cavill? Ahora te lo cuento. Él pagó esos 50.000 dólares por 6 meses para hacer la primera película, para empezar la saga. Sí. Pasó el tiempo y no conseguía un estudio, como que fue United Artists en este caso, Sí. que le financiara la primera película. Él necesitaba $1 millón que alguien le pagara para empezar a producirla. Y no lo conseguía, no tenía esa facilidad que tenía Cavi Broccoli para tratar con los estudios de Hollywood. Porque él había sido un productor, pero había hecho pues eso, cosas más pequeñitas, había hecho esas películas dramáticas, no se le daba bien ese tema. Entonces se acababa el tiempo y Cavi Broccoli en un principio le dijo: dame los derechos que quiero ir yo en solitario. Y Harry Salman, no, me hago socio tuyo. Ya. Y entonces al final se hicieron socios y Cavi Broccoli fue el que le consiguió un United Artists. Esa es la historia. O sea, Selman porque tenía los derechos y el otro porque sabía moverse. Eso O sea, ahí es. por donde se Eso es. ve. O sea que al final, James Bond sin uno y sin el otro, imposible, tiene que ser la combinación de los dos. Bueno, si Selman no hubiese cedido, pues se tiene que hacer. Bueno, Yo creo que le iba a hacer. igual Cavi Broccoli, sí, igual en solitario Cavi Broccoli, pues igual podría... Es que Harry Salman también ha aportado cosas como hemos visto. Sí, eso Eso es. Venga, ¿más preguntas? Lo único, bueno, comentar que Harry Salman, una cosa que le comentar también antes sobre lo de Icres, que colaba en Harry Palmer ideas que le quitaban de James Bond. Gadget o cosas que intentaban de James Bond se la descartaban, y luego las reuniones de guiones de Harry Palmer, oye, a ver qué os parece este gadget, y alguna coló. Por ejemplo, en la saga de Harry Palmer, no sé si fue en la propia Icres, aparece una máquina que lava el cerebro de la persona, Sí. que es un contenedor metálico que salen imágenes y sonidos y tal. Eso iba a ser para James Bond. Se la descartaron y la coló en Icres. O sea que fijaos que listo era, que siempre intentaba meter sus ideas como fuera, ¿no? Luchaba mucho por sus ideas, las discutía mucho. Pero tampoco lo aceptaron los elefantes. Esa no vale. Esa no vale. Y la Jugadora tampoco. ni de coña, esa en todas las películas no hubo manera. Ni al cocodrilo tampoco. Y en el cocodrilo tampoco. Es que si lo dices, si cada 10 una buena, ¿cómo calculas cuál es la...? La buena. Bueno, es una forma de... Dices tú apúntame en un papel 10 mierdas tuyas y yo elijo una, la que... Era Y en vez de un cocodrilo, si son dos, uno si es encima del otro, sí puede. No, pero le pueden dormir y si lo ponen encima de la cama... Se lo cambia. Pues sí. esperar a que... Ah, Es que ni él mismo te daba la solución. Tú se lo decías, vale, justifícame cómo lo haces. Ni él mismo te lo Sí, lo solución. dices, Se marchaba. paso te pago y... Hazlo tú que te lo pago. Ni él mismo, porque es que era una locura. Ni él mismo te lo sabía justificar. O sea, no podía ser. Bueno, pues con esto terminamos la charla.